todos los colegios profesionales estamos agradecidos con Petroperú por permitirnos también estar en este excelente auditorio. Siguiendo con el programa, tenemos la conferencia magistral Crecimiento de la economía peruana con cara al 2021. Expositor, el doctor Daniel Schilowski Rosenberg, superintendente de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. El doctor Daniel Schilowski es economista y bachiller en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hizo su maestría y su doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Ha sido consejero presidencial en asuntos económicos del doctor Alejandro Toledo, presidente de la República, presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, director del Banco Central de Reserva del Perú, director de la Corporación Andina de Fomento, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, y miembro de la comisión encargada de la 17 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río. Actualmente, superintendente de Banca de Seguros y administradora privada de fondos de pensiones. Ha publicado 8 libros y más de 80 artículos en revistas académicas. Lo recibimos con un aplauso. ¿Y dónde veo? Ya nomás se toca. ¿Pero dónde veo esta música? Bueno, buenas tardes con todos. Es para mí muy grato estar con ustedes. Resulta de que he traído aquí un cuadrito porque yo he sido miembro de este honorable colegio desde el año 1966 y entonces es para mí un placer muy especial poder estar de vuelta en este día y contribuir con algunas ideas de qué puede pasar en el Perú en los próximos 10 años con cara a nuestro bicentenario. Esto lo tengo colgado en mi estudio, entonces lo veo todos los días, lo cual me recuerda las buenas épocas y me hace recordar cómo eran las cosas en el año 66, que realmente eran muy diferentes. Cómo ha cambiado el Perú en para bien, pienso yo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pongamos manos a la obra. A ver, yo voy a sacarme el reloj para tener algún seguimiento, porque como economistas debemos ser económicos como el uso del tiempo, sobre todo aquel de los ajenos. El tiempo propio ya es asunto de uno, pero de los ajenos no hay que maltratar. Fíjense, predecir el futuro requiere entender el pasado, de manera que necesitamos comenzar por entender qué ha pasado en el Perú en estos últimos años, cómo hemos cambiado tanto. Lo primero que quiero hablar es sobre esta discontinuidad histórica en la cual hemos vivido estos últimos años. Cómo estos 10 años han sido tan diferentes de lo que venía antes y cómo se ha dado eso. Entender un poco cuál ha sido el crecimiento de este siglo, cuáles han sido sus motores y luego ver si es posible que eso se mantenga en los próximos 10 años a fin de que sigamos esta senda tan grata de crecimiento. Pues bien, veamos un poco lo que ha pasado. Fíjense estos números. Realmente del año 2000, 2002, 2001, 2002 para acá ha habido un cambio notable en la tasa de crecimiento. Cuando yo volví al Perú en el 2001 a incorporarme al gobierno del presidente Toledo, estamos creciendo al 2%, más o menos por ahí, y yo decía que podíamos crecer al 6 o 7, y mis colegas me decían: oye Dani, tú debes haber vuelto a las nubes, estaba fuera demasiado tiempo, si hacemos 4% debemos darnos por muy contentos. Yo pensaba que 8 era posible. Bueno, finalmente me insistieron tanto que yo me había vuelto un académico con los pies no sobre la tierra, que dije, no, será 6 pues. Pero mire, hemos llegado a 9, casi al 10, y aceptando de que las estadísticas no son perfectas, ya veremos algo más de nuestros colegas estadísticos más adelante hoy en la tarde. Sin embargo, hemos tenido tasas de crecimiento asiáticas.
Y eso es absolutamente descomunal. Que el Perú haya podido crecer a esas tasas es completamente extraordinario. Y ven ustedes que este crecimiento ha sido sectorialmente muy extenso. Ustedes van a disculpar, porque yo necesito mirar un poco estos gráficos. Miren, ahí estamos viendo tasa del 6, 7, 8% en distintos sectores. Agroexportaciones, por ejemplo, año de crecimiento de 20%, 18%, 16%. Restaurantes y hoteles, 10%, 8%. El turismo ha tenido un boom que era completamente inesperado. Por cierto, un crecimiento muy justificado. El Perú siempre debía haber sido un gran centro de destino turístico, pero recién se ha concretado y nos falta, por cierto, mucho por hacer. Machu Picchu está con un exceso de gente, pero otros lugares como Cuelap hay muy pocos. Y si ustedes los que han ido a Cuelap sabrán de que Cuelap es un Machu Picchu, pero la diferencia es que ahí los edificios son redondos, en cambio en Machu Picchu son rectangulares. Pero Cuelap está más o menos como estaba Machu Picchu cuando llegó a Hiram Bingham, pero bueno, realmente debería ser otro polo turístico igualito que Machu Picchu. Cierto que hay en el aeropuerto algunas complicaciones y no hay una carretera muy cómoda, pero tampoco es cierto de Machu Picchu, está difícil llegar. Entonces, ¿por qué no estamos yendo a Cuelap? En fin, ahí hay todo un tema, queda mucho por hacer. Ahora, ¿cómo es que hemos logrado? ¿Cuáles han sido los motores? Desde el 2001, el Perú creció fundamentalmente usando sus recursos disponibles. Un crecimiento muy especial en el cual hemos usado la mano de obra que teníamos, el capital que había disponible, la tierra, los minerales, los empresarios. Todo esto se ha movilizado de una manera descomunal y en términos de lo que diríamos los economistas, nos hemos acercado a nuestro potencial, a nuestra curva de transformación. No es que ha crecido tanto la capacidad productiva, hemos aprovechado lo que podíamos hacer. Hemos usado lo que ya estaba y lo hemos aprovechado. Entonces la gran pregunta es, ¿y por qué recién entonces? ¿Por qué no mucho antes? Pasaron cosas en el Perú que hicieron de que eso cambiara y se dieran circunstancias que permitió de que Perú finalmente lograra su potencial. Lo primero y muy importante, que fue un accionar directamente humano, fue que se inauguraron políticas macroeconómicas estables. América Latina ha sido siempre un continente en el cual la inestabilidad ha sido la orden del día. El corto plazo ha sido la norma y uno se levantaba en la mañana y sobre todo los empresarios abrían el periódico a ver qué novedad había, qué cambio había de que estaba el gobierno. Y aquí le agradecemos al ingeniero Campodoglio, está viendo asegurar de que continúe el crecimiento Petro y le agradecemos sus lindas palabras y su voluntad de venir y prestarnos este lindo salón. Pues, ¿qué significaba? En realidad los empresarios de toda la América Latina han estado dedicados la mitad o tal vez más de su tiempo a ser un sustituto de ministro de Economía. Han estado dedicados a pensar qué es lo que le puede preparar para mañana por la mañana al gobierno. De aquí en el Perú, a partir de 2001, eso cambió. Ya las sorpresas dejaron de existir. Tomó un tiempito hasta la gente se diera cuenta. Pero en realidad lo curioso es que, por primera vez en la historia del país, desde el 2001 más o menos, la política macroeconómica ha sido estable. ¿Qué ha significado eso? Ha significado que el empresario puede dedicar a sus empresas. Si no hacía falta tratar de planear qué sorpresa y a qué cosa había que prepararse, podía uno dedicarse a realmente hacer la empresa, manejarla bien. Y cuando uno se dedica a sus cosas, con zapatero azuca sus zapatos, con zapatos acaban siendo mejores zapatos. Entonces, esto ha sido un cambio dramático en el destino del esfuerzo empresarial. Lo segundo que pasó junto con eso, al haber estabilidad de expectativas, un alargamiento de horizontes. Si yo miro aquí, muchos de ustedes, como yo, tenemos algunas canas, recordamos cuando el largo plazo era 2 semanas, con una inflación del 50% mensual, el largo plazo es muy pronto. Entonces uno mira al mes, a los 2 meses, tal vez largo plazo serían 2 años. De repente, a partir de este siglo, el horizonte de los actores económicos de Perú se alargó muchísimo y se comenzó a pensar en 10 años, luego en 15, luego en 20. Tenemos hoy día bonos de la República de 30 años, totalmente descomunal.
Vender un bono peruano de 10 años es cuestión de todos los días, pero no hace tanto eso era totalmente impensable. Entonces el alargamiento de los horizontes tiene una serie de consecuencias sumamente importantes. En primer lugar, de que se pueden hacer planes de mediano y largo plazo, se puede ahorrar, por ejemplo. Las AFP serían inconcebibles como un horizonte corto. El ahorro no tiene ningún significado, si que no puede uno beneficiarse del tiempo en que toma en fructiferar. Pero el otro lado es de que cuando hay un horizonte largo, los costos bajan, porque si yo hago una inversión y tengo que recuperarla en un año, es muy distinto que se la puedo recuperar en 3. Si tengo 3 años o 5 horizontes, mi costo de capital se reduce a 1/3 o a la 5ª parte, con lo cual me vuelvo más competitivo. Muchas gracias. Entonces, estos dos elementos, el reordenamiento del esfuerzo empresarial que hace de que se gesten mejor las cosas, y segundo, de que el horizonte sea más largo, tiene un efecto cumulativo, porque se refuerza el uno al otro. Segundo, un reordenamiento importante de la dirección en la cual la economía crecía. Y nos volvimos por primera vez nuevamente en la historia del Perú reciente en una economía liderada por las exportaciones. Estábamos comentando con el ilustre decano del Colegio de Economistas de Lima hace poco de que por ahí, el fin de los años 70, hubo una reunión de centros cívicos sobre las exportaciones no tradicionales. En esa época, esa era una innovación. La gente no quería mucho que se puedan exportar cosas raras, cosas no tradicionales. Hoy día es cuestión de todos los días, todo el mundo está involucrado en exportaciones. Pero cuando cambia la orientación a la venta para el mercado interno y se enfoca la venta a la exportación, entonces pasan varias cosas. En primer lugar, no hay un límite natural de crecimiento. Cuando estamos en sustitución de importaciones, en algún momento se acaban las divisas y el mercado se limita. No es así cuando se exporta. En segundo lugar, hay margen para un crecimiento desbalanceado. ¿Qué significa? Yo puedo vender mucho de pocas cosas. ¿Por qué? Porque estoy en un mercado grande, en un mercado mundial. No tengo que hacer un poquito de muchas cosas de forma balanceada. Esto significa de que podemos aprovechar las ventajas de Hirschman, que es justamente la noción de que algunos sectores se vuelven líderes y otros sectores se vuelven seguidores. No estamos en el mundo del Nurse, en el cual todo tiene que estar equilibrado a poquitos. Entonces, eso permite economía de escala, permite especialización, permite profesionalización, permite todos los efectos de aprendizaje, tiene un montón de ventajas. En tercer lugar, pasa una cosa curiosa cuando uno se dedica a las exportaciones. Las exportaciones se lidera por la capacidad de producción, uno lidera invirtiendo en producción, pero al mismo tiempo hay que invertir en expandir mercados. En los libros de texto decimos que la demanda para exportaciones de un país pequeño, como es el Perú, es una demanda infinitamente elástica, una curva chata, completamente chata. La realidad, la experiencia empresarial es un poco diferente. Uno tiene tramos chatos, hay que abrir mercados, pero uno abre el mercado a medida que uno hace la producción. Entonces hay una especie de trabajo paralelo y sincronizado entre aumento de oferta y creación de la demanda que va a cabo esa oferta. Uno va abriendo mercado y va teniendo tramos de la curva de demanda que uno la va volviendo realidad. Hay un subyacente ahí, pero que uno tiene que efectivizarlo con su esfuerzo de venta. Ahora, lo que sucede luego es que se produce efecto externo. A medida que el Perú va vendiendo productos, se va haciendo conocer, va estableciendo su marca y se va volviendo más prestigioso, con lo cual es más fácil vender otros productos. De manera que cada uno que va vendiendo trocha, la va vendiendo para sí mismo, pero también para los ajenos. Fin de cuentas, la marca Perú, que hoy día la tenemos formalizada, la tengo aquí en la pena, resulta de que se va estableciendo y cada vez es más fácil vender a futuro. ¿Me puede tomar un poquito para que no haya peligro? No quiero que se me moje mi certificado de membresía del... Véngase por acá. A ver, no le vaya a pasar algo a un certificado que ya es cosa histórica, no es reemplazable. En fin, a ver, la siguiente cosa que sucedió, que es muy importante, hubo una migración empresarial de crédito e innovación tecnológica. ¿Qué sucedió? En los años 90, como ustedes saben, el Perú cambió de política comercial, abrió sus fronteras, redujo
aranceles y de paso retrasó la tasa de cambio. Ahora esto último es un poquito controversial, pero quiero nosotros que vivimos el Fujishock, vamos a recordar de que los precios internos subieron un factor de 11 una mañana y la tasa de cambio un factor de 5, con lo cual en el año 91 hubo una incorporación de la economía y un retraso cambiario muy notable. Eso hace de que era barato importar de todo y era muy caro producir en competencia con las importaciones y exportar. Ahora, el resultado fue de que hubo una desindustrialización, muchas empresas tuvieron que cerrar. ¿Qué hicieron los empresarios? Tuvieron que migrar a alguna parte. Entonces, inicialmente una migración de empresarios de la industria a la minería y en menor medida a la agricultura. En los años 2000, en la medida en la cual la minería se vio sumamente rentable, que es otro fenómeno que se dio, del cual lo voy a referir, hubo una migración de empresarios exitosos de la minería al campo. En el camino había habido un cambio legislativo que hizo posible comprar tierras nuevamente y abrió la posibilidad de una agricultura moderna en ese sector. El resultado fue de que sorpresivamente y cumulativamente hemos tenido un cambio de la calidad empresarial y de manejo de empresas en agricultura. Estos señores trajeron consigo financiamiento. El problema es siempre que en el Perú ha sido difícil financiar la agricultura y financiar las zonas rurales. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Aparecieron en este sector de la economía personas que eran conocidas del sector bancario. Eran empresarios exitosos que traían consigo su capacidad de endeudamiento. Entonces produjo de que hoy día sí hay crédito en el campo, no hay para todo el mundo, hay para aquellos conocidos. ¿Por qué? Porque son personas que ya han hecho su récord en otros sectores y que han entonces traído crédito al campo, crédito a precios razonables. También eso tiene su efecto de demostración y ha hecho de que otros también pueden tomar prestado. Pero inicialmente fueron estos empresarios que emigraron, que vinieron consigo, trajeron consigo el financiamiento bajo el brazo, cual pan bajo el brazo. Claro, todo esto si uno tiene técnicas modernas de gerencia, tiene uno crédito, y como técnica moderna conoce una tecnología, trae uno riego por goteo, todo eso hace de que el campo se vea altamente productivo. Y claro, la alta productividad tiene como consecuencia competitividad, tiene como consecuencia poder vender. Si uno abre mercados, uno vende a esos mercados y hay un efecto retroalimentador. Eso se dio a partir comenzó en los fines de los 90, pero que era mucha fuerza por allá, por 2002, 2003, 2004, y hoy día pues se ve notablemente todo nuestro efecto de agroexportación, que estaba autográfico, que les he mostrado hace un rato. Junto con eso se produjo otro fenómeno, gracias a China. China comenzó a comprar cantidades ingentes de minerales, con lo cual el Perú tuvo un boom minero, que todavía está en camino, el cual empresas que ya tenían mercado establecido se integraron hacia atrás y comenzaron a venir aquí para generar su oferta, con lo cual hemos tenido un aumento de exportación del sector minero que ha sido un poquito la buena suerte del buen Dios, ¿no es cierto?, se ha caído del cielo. Es una cosa que hemos hecho nosotros. Lo que sí hemos hecho es tener un clima en el cual los extranjeros han estado bienvenidos. Es interesante y es curioso que el Perú es uno de los pocos países en los cuales no hay ninguna discriminación contra extranjeros. Cuando yo estuve en COFIDE, me visitaban muchas personas que querían invertir y me decían: ¿y qué me da el gobierno del Perú si yo vengo al país de ustedes a invertir? Y le dije: a ustedes no les damos nada, pero lo que sí les damos es la no discriminación. Ustedes van a ser considerados igualito en un nacional, todas las ventajas y todas las desventajas, igualito. El gobierno del Perú no da subsidios, no da ventaja tributaria, salvo un contrato de estabilidad tributaria que es más fácil para los extranjeros que para los nacionales, pero lo que sí, están ustedes tan bienvenidos como cualquier nacional. Muchas veces la gente no me creía, pero sí es cierto, aquí no se discrimina, y eso las empresas grandes sí lo entienden, y por eso tenemos tanta minería aquí. Además de que hay muy buen mineral. La ley de mineral peruana es una ley de alta calidad y por lo tanto es muy rentable estar acá. Pero en fin, esto fue otros grandes elementos de que creció la minería como fruto de las circunstancias del mercado internacional y que la supieron aprovechar también los empresarios peruanos, con lo cual tenemos una buena fracción de nuestra minería en manos de peruanos. Ahora, estos elementos que vienen de las exportaciones tuvieron un efecto indirecto
que generó un crecimiento inducido del mercado interno. Todos sabemos el libro de texto del multiplicador de comercio exterior, en el cual se exporta, se da ingreso, esos ingresos se gastan dentro del país, ese gasto genera una ampliación de mercado, eso a su vez genera ingreso, con lo cual hay un efecto retroalimentador que va adquiriendo fuerza. Como muchas de estas exportaciones eran agropecuarias, tenían un contenido importante de mano de obra y turismo también, eso hizo que el multiplicador de comercio exterior que viniera por ese lado fuera particularmente fuerte. Y eso tuvo como consecuencia una expansión del mercado interno a una tasa muy respetable. La minería efectivamente no genera ese nivel de efecto, pero sí paga mucho impuesto y genera mucha divisa, con lo cual da un sustrato en el cual el multiplicador de comercio exterior de los demás sectores tiene cabida para funcionar y no choca con limitaciones. Dado la expansión del mercado interno, entonces apareció otro elemento de política económica que fue la creación del mercado de hipotecas de vivienda. Un invento por ahí del año 2003, 2004 con Mi Vivienda, en el cual se inició un proceso relativamente rápido de provisión de crédito para la vivienda. Claro, cuando yo era chico había las células hipotecarias del banco hipotecario, pero luego hubo todo un periodo con la inflación en la cual no hubo forma de financiar vivienda, porque simplemente la inflación era imposible mantenerse al día con esa espiral. Ahora reapareció un mercado financiamiento de vivienda con hipotecas que comenzaron con 10 años de duración, luego 15, hoy ya estamos en 25 y 30. Eso ha generado otra fuente de crecimiento en la cual todavía hay mucho espacio. Hay más o menos 120.000 hipotecas en funcionamiento en el Perú y debe haber espacio para 500.000 o algo más, de manera que todavía tenemos para rato. Entonces ha habido un boom de construcción y un boom de autoconstrucción, porque una buena parte de la construcción del país son de personas que van mejorando a poco sus casas. Una forma de ir invirtiendo en lo que uno tiene. Paralelo con eso, hubo un aumento de infraestructuras. ¿Por qué? Porque el fisco logra tener mejores ingresos gracias a la minería, gracias al mismo crecimiento. Hay un dividendo fiscal del crecimiento y ese se le dio media vuelta y se invirtió. Es cierto que todos pensamos de que no se invirtió tanto como se debía, ni tan bien como se debía, y que no se ejecutan los proyectos, todos los días los vemos en los periódicos. Todo eso es cierto, pero sin embargo, este vaso ha ido creciendo y que tenía pues una ejecución de 50, 60 o 70%, acumulativamente tuvo un efecto importante. Tenemos carreteras, tenemos comunicaciones, tenemos irrigaciones, y esto ha hecho de que partes del Perú que estaban inasequibles se volvieron cercanos. Baja costo de transporte. Entonces, toda una parte del aparato productivo, del espacio productivo, una parte de eso que está debajo de la curva de transformación, se vuelve realmente asequible, con lo cual hay una segunda vuelta de energía de crecimiento. Y finalmente, una cosa sumamente importante, nos volvimos contrapartes responsables. No hay mercado que funcione si uno no puede tener confianza con respecto a la persona con la cual uno trata. En realidad la confianza es un elemento absolutamente básico en toda la vida humana. Cuando yo me levanto en la mañana tengo que ponerme la confianza de que mi señora me va a dar el café del desayuno. Si no es así, tengo que hacerlo yo mismo. Pero tengo una expectativa al respecto y sé de que ella es confiable. Sí, efectivamente, el café está ahí. En la vida comercial, en la vida de la economía, si no hay confiabilidad en la contraparte, la economía funciona mal, porque los costos se incrementan, todo el mundo se cuida que el otro de repente no va a cumplir, con lo cual los compromisos no son fuertes, no son cuidadosos, son precisos. El Perú ha tenido una evolución extraordinaria en materia de confiabilidad. Nos hemos vuelto un país sumamente confiable, cumplimos los compromisos a nivel de país, pero más que nada, y tal vez todavía más importantemente, a nivel individual. Para comenzar, ha habido un gran cambio en puntualidad. Cuando yo era chico era común tener una cita para verse el próximo martes a las 11 y podía ser el siguiente martes, pero también algún martes posterior podía ser a las 11 de la mañana, pero también a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde, porque teníamos unos niveles de tolerancia para el incumplimiento muy grande y nos parecía pues una linda forma de ser, porque si uno no está muy obligado a nada, había cierta libertad. En el mundo moderno ese nivel
de bohemia, para así decirlo de alguna manera, no funciona. No hay forma de tener una cita con un banquero en Nueva York próximo martes a 11 de la mañana y no llegar el próximo martes a las 11 de la mañana. Uno falla una vez, falla una segunda vez, ya no hay nada que hacer, no lo reciben más. Lo mismo es cierto con la exportación. Si uno quiere vender un contenedor de mangos y no lo embarca cuando debe ser embarcado, no le compran más. Entonces, la precisión, la confiabilidad es indispensable si uno quiere vivir en este mundo moderno. Ahora, ¿por qué no se han vuelto confiables? Es un tema sociológico que no ha sido suficientemente investigado. Yo tengo una interpretación que les pueda parecer a ustedes de repente anecdótica. Pero yo creo que lo que ha pasado es que hemos capitalizado el problema económico los últimos 20 o 30 años. Había una migración de peruanos al exterior muy grande, sobre todo a Estados Unidos, pero también a Europa. Algunos a la Argentina, Chile, pero la gran concentración en Estados Unidos y España. Esos son países en los cuales se trabaja con tolerancias muy pequeñas, se es puntual. Si en Estados Unidos un peruano es pintor de casas y ha contratado para estar el próximo lunes a meter la casa de la señora Jones, tiene que estar a las 9 de la mañana el lunes. Si no, se acabó el sonó. Ahora, lo que ha pasado es que los peruanos que han migrado rápidamente han entendido que así hay que comportarse. ¿Por qué? Porque si no, no comen. Entonces, ha habido una educación rápida de los migrantes. Estos migrantes, a su vez, han transmitido hacia atrás a sus familias que hay otra forma de actuar. Sobre 10 o 15 años, eso tiene un efecto muy grande. Entonces, hoy día nos hemos vuelto un país de gente cumplida. No somos suecos todavía, ni alemanes, pero no importa, tenemos un poquito todavía de elegancia de vida, por lo tanto hay un poquito de tolerancia. Pero básicamente se han vuelto confiables. Ahora, eso, para una economía funcione bien, absolutamente indispensable. Entonces yo creo de que este tema de habernos vuelto contrapartes responsables ha sido una gran parte de la explicación de por qué nos ha ido bien. Miren, y todo esto, lo más dramático, ha ocurrido sin inflación. Uno habría pensado que una tasa de crecimiento anual de 6, 7, 8, 10% habría generado inflación. Y lo notable es que no ha sido así. Nuestra inflación promedio de estos 10 años debe ser 1,5%, 2%, una cosa así. Para todos fines prácticos, prácticamente cero. Entonces, ¿cómo es que eso ha sido posible? Ahora, creo que ha habido dos causas. Del lado externo, los amigos chinos. China en este periodo está exportando un montón de cosas muy baratas. Entonces, el contexto internacional ha sido de precios constantes. Si ha habido algo, los precios han ido bajando, porque los chinos siempre venden más barato. Y segundo, donde sí ha habido aumento de precios en petróleo y en granos. Entonces, hemos tenido episodios de aumento de precio de petróleo y de precio de granos que nos ha afectado la inflación. Pero del orden de 3 o 4% o máximo, no han habido inflaciones altas. Generalmente los chinos han evitado que eso suceda. Ahora, internamente ha habido también una cosa muy interesante. Miren ustedes ese contexto. Los salarios en el Perú en este periodo, como salario por hora, no han subido. No tenemos muy buenas mediciones. Lo que ha subido ha sido el ingreso de las familias, porque se ha trabajado más horas. Pero el precio unitario ha subido poco. Es cierto que depende un poco de qué nivel de calificación te ha tenido el trabajador. Pero en general no ha habido aumento del nivel salarial. Los salarios reales se han mantenido constantes. ¿Cómo se explica eso cuando ha habido un aumento de empleo? No han subido los precios de los salarios. La explicación, creo yo, tiene que ver con que en un mercado laboral como el peruano, en que mucha gente ha estado subempleada, ha habido un fenómeno en que las personas han examinado cómo hacían para maximizar tu ingreso. Entonces, normalmente uno dice, bueno, a ver, si yo necesito trabajar una hora más, ¿cuánto quiero que me paguen por esa hora más? Aquí, entonces, claro, cuanto más horas pago de trabajo, más voy a pedir por la hora trabajada. Pero si yo puedo pensar, si yo trabajo más horas, aumento mi total de ingreso, puedo cobrar menos por cada hora trabajada. Una cosa es trabajar 4 horas y otra trabajar 8 horas. En 8 horas yo puedo ganar 50% más que si trabajo 4 horas. Pero entonces por hora he cobrado menos. Entonces, como los costos se basan el costo por hora, al haber aumentado la cantidad de empleo generado, la gente ha ganado menos por hora, ha ganado más, pero menos por hora ha bajado los costos. Ahora, aquí ha habido una cosa de compensación que ha hecho de que en este periodo en que hemos
hemos ido absorbiendo el subempleo, el desempleo que hemos tenido, se ha mantenido constante la tasa salarial. Por cierto, que ha ayudado que no ha habido sindicatos fuertes, por cierto. Ahí la década de Fujimori nos ha dejado una herencia de falta de sindicatos, con algunos honorables excepciones no ha habido sindicatos fuertes. Pero lo más importante ha sido que este sector informal en el que se mueve buena parte de nuestra economía funciona con estos ingresos meta, en que la gente busca aumentar lo que gana, pero no la tasa horaria de salario. Ahora, eso como consecuencia ha tenido de que no ha habido un aumento de salario, por lo tanto los costos se han contenido. Segundo, la aparición de crédito y de aumentos de crédito en buena parte de la economía, cada vez a tasas de interés más razonables, no digo bajas porque nos falta mucho por hacer respecto, pero más razonables, ha hecho también de que ha sido posible financiar producción a costo cada vez más atractivo. Luego, el tercer elemento es las utilidades. Esto ya hemos hablado. Si el periodo de recuperación de capital se extiende de 1 año a 3 o a 5 o a 10, el costo de capital baja proporcionalmente, con lo cual los costos se contienen. No necesito cobrar más porque estoy ahorrando el costo de capital. Y luego, tecnología, por cierto. El riego por goteo tiene un aumento de productividad de 40%. Si yo cambio de riego por gravedad a riego por goteo, tengo una reducción de costos impresionante, porque por cada unidad produzco más. Y finalmente, cuando mira mejor calidad empresarial a algún sector de la economía y a mejor gestión, se traduce rápidamente en productividad, lo cual de nuevo contiene costos. Entonces, todo esto junto, ¿qué significa? Significa que las curvas de oferta son chatas, tanto de importaciones como de la oferta nacional. Ahora, para aquellos de ustedes que piensan esta cosa como oferta y demanda, cuando hay una curva de oferta chata, significa de que yo puedo ir pasando la demanda, pero sí que me suban los precios. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora, el tema es cuánto nos va a durar esto, ¿no es cierto? Pero por el momento, lo que hemos logrado es ir pasando nuestra demanda, cada vez comprar más, pero como la oferta ha sido, ha sido muy chata, se ha podido hacer todo esto a precios constantes. Y eso es parte de la razón por la cual no ha habido inflación, porque las condiciones de oferta han permitido que no lo hubiera. Pero del lado de la demanda también ha habido mucha prudencia. No hay que olvidar que hemos tenido 10 años de política fiscal prudente, tal vez excesivamente prudente en opinión de algunos, pero de todas maneras prudente. Luego ha habido una política monetaria sumamente moderna, sumamente cuidadosa. Banco Central ha hecho lo suyo para evitar de que se desboque la demanda monetaria. Y luego hay una política cambiaria en la cual el Banco Central ha tratado de evitar de que haya mayores fluctuaciones de la tasa de cambio. Y como la tasa de cambio afecta el costo de las importaciones, el resultado ha sido de que ha habido una gran estabilidad de precios. En otros países la tasa de cambio ha fluctuado mucho más, con lo cual ha habido momentos en que han subido los precios de las importaciones y otros en las cuales han caído. Aquí hemos estado bastante estables, lo cual es sano, porque justamente ha sido parte del elemento de evitar sorpresas. Al evitar sorpresas, la gente ha podido seguir su plan de producción y su plan de consumo a largo plazo. Todo esto ha hecho de que finalmente, como resultados, hayamos tenido precios estables. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Una política macroeconómica estable y previsible, una economía mundial en expansión, la suerte siempre ayuda, más todo esto liderado por exportaciones, más curva de ofertas chatas, el resultado, hemos crecido hacia la curva de transformación y hemos crecido estas tasas tipo asiáticas. Ahora bien, la gran pregunta, ¿podemos mantener esto? ¿Cómo volver a replicarlo? Queremos llegar al 2021, ojalá con una cosa parecida, ¿no es cierto? Entonces, el primer tema es si hay recursos disponibles. ¿Podemos seguir absorbiendo disponibilidad de recursos que están subutilizados? Bueno, miren, mano de obra, tenemos todavía un 40% de subempleo. Es un poquito difícil de medir, debe ser 35, 42, grosso modo 40% de subempleo. Vale decir personas que no están trabajando todas las horas que quisieran trabajar y que podrían trabajar. Eso puede ser un equivalente de desempleo con un equivalente de 20%. Si lo vamos absorbiendo a 2% por año, tenemos para 10 años. O sea, no nos va a faltar mano de obra por los próximos 10 años. Tenemos todavía bastante. No todos, no en la costa norte, por cierto, donde hay cerca del pleno empleo, pero en Lima sí, en la Sierra sí,
En el sur de Perú también seguramente. Ahora, claro, seguramente en este periodo los salarios van a comenzar a subir. ¿Por qué? Porque estamos en alguna parte del país cerca del pleno empleo, sobre todo en la costa norte. Y también va a haber cada vez más calificación. La gente va a ganar más. Por las mismas horas trabajadas van a ganar más, porque la calidad del trabajo va a ser mejor, justamente porque va a ser trabajo más calificado. La inversión que el Perú ha hecho en educación, que los peruanos hemos hecho más que el Perú, porque cada familia se ha ocupado de educar a sus hijos, va a ser de que nuestra fuerza laboral cada vez está más capacitada. Segundo, capital. Tenemos unas AFPs que acumulan ahorro privado y lo van haciendo disponible para la inversión cada vez en cantidades mayores. Como ustedes sabrán, justamente se ha legislado una pequeña reforma al respecto. Hay que esperar a que las AFPs sigan trabajando bien y que hagan cada vez más disponible estos ahorros para las empresas en inversiones productivas. Se viene una reforma o una modernización del mercado de capitales que está anunciado, que debería ser de que empresas medianas tengan acceso a emitir acciones o a tomar deuda en el mercado de capital con más facilidad, lo cual va a hacer de que pueda financiarse a un precio menor. Ahora, todo esto tiene como consecuencia de que la propiedad del capital va a estar más difundida. ¿Cuál es la forma más práctica para que un ciudadano promedio del Perú se vuelva dueño de parte de la capacidad productiva? A través de su fondo de jubilación. Las AFPs compran las acciones de las empresas. ¿Quiénes son las AFPs? Son sus afiliados. Entonces, realmente la forma de que cada uno nosotros nos volvamos socios de la empresa productiva del Perú es a través de los fondos de jubilación. Eso nos hace, primeramente, propietarios. Segundo, nos hace beneficiarios de una renta que viene justamente de lo que estas empresas produzcan. Pero el otro lado de la medalla significa que también estamos contribuyendo a capitalizar las empresas. Luego, empresarios. Bueno, aquí hay dos cosas que suceden. El Perú se ha vuelto un lugar interesante para que los peruanos vuelvan al país. Muchos jóvenes están volviendo. ¿Por qué? Aquí hay todo por hacer. En Estados Unidos es aburrido. No hay mucho por hacer. Está todo hecho. Además, hay una crisis ahora. Y Europa, que ni hablemos. 15 va a ir a España hoy día. Los peruanos de España están volviendo al Perú. Por aquí hay posibilidad de empleo. Hay desafíos. Para los jóvenes que quieren hacer patria o quieren hacer empresa, aquí hay donde hacerla. Ahí no hay. Entonces, vamos a tener un reflujo de talentos calificados y con talentos con costumbre de operar con pocas tolerancias sociales, o sea, más confiables. Entonces se fortalece la calidad empresarial y la forma de hacer las cosas. Comunicaciones y finanzas. Se viene una gran revolución en esta área, que es el dinero celular. No tengo conmigo mi celular viejo. Yo tengo un celular viejo que lo único que sirve para hablar y recibir mensajes. No es muy sofisticado. Pero dentro de 6 meses, máximo un año, todo un celular del Perú va a recibir pagos y va a poder hacer pagos. Imagínense lo que significa esto en el Perú profundo. El de que un profesor de colegio o un tendero o un agricultor le puedan pagar lo que debe recibir en su propio celular y puede hacer su pago, puede ir a la bodega y comprarlo transfiriendo en su celular. Es una revolución extraordinaria. Hoy día hay gente que tiene que caminar 2 días para cobrar su sueldo. Eso va a desaparecer. De manera que la penetración de la capacidad de gestar y de transar en el Perú va a ser una revolución profunda en los próximos 2 años, digo yo. Comenzando fin de este año, todo 2013 y de ahí para adelante. Donde esto ha funcionado como en Kenia, ha sido un impacto enorme. En Somalia, cuando hay una guerra civil en camino y no hay bancos, se transa todo por celular. Si se puede hacer en Somalia, ¿cómo no se va a poder hacer en el Perú interno? Entonces, lo que eso va a generar como sustrato de eficacia económica es notable y no tenemos idea todavía de cómo puede ser eso. Pero por cierto, tremendamente importante. Entonces, recursos disponibles, capacidad de movilización, yo pienso que sí. ¿Qué pasa en los mercados externos? Bueno, ahí pues hay un poco de dolores de cabeza. No estamos en la bonanza de la primera década del siglo. Aquí hay problemas. Estados Unidos con una recesión que dura,
unas elecciones presidenciales que si gana el señor Romney, hay para 4 años de grandes complicaciones, salvo que no haga lo que dice, ¿no? En fin, ahí siempre la ventaja es de que se elige a alguien y luego una vez a caballo hacen otras cosas de lo que habían prometido. Ojalá el señor no haga lo que promete, y su vicepresidente, ni hablemos. Pero si estos hacen lo que dicen, ganan y hacen lo que dicen, Estados Unidos va a estar en recesión por mucho tiempo y nos van a comprar poco. Entonces, ahora yo, claro, me estoy lanzando aquí con una opinión profesional, pero creo que estos dos caballeros no han aprendido lo fundamental que se aprendió en la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Y sobre lo cual escribió Keynes. O sea, aquí hay un principio de macroeconomía que el gasto de uno es el ingreso de otro, y el gasto de ese segundo es el ingreso de un tercero. Este flujo macroeconómico circular es la base de la macroeconomía. Estos dos señores no entienden eso. Al no entenderlo van a cometer graves errores, indudablemente. Entonces, Estados Unidos, bueno, ojalá pues no sea así, o gane Obama, que es un poco más sensato, o si gana Romney, por lo menos no haga lo que promete y no sea tan grave. En fin, pero ahí hay nubes. En Europa, realmente, la señora Merkel, que es una muy buena física, todavía pues está impactada por la gran inflación de lo de Alemania en los años 20, y entonces los alemanes no entienden también de que cuando hay un deudor que está con dificultad de pagar, no tiene sentido hundirlo más. Si yo tengo una empresa deudora y le quiero cobrar, y entonces la trato de apochar para que agotarla, para que cada vez da menos, no hay de dónde sacarle el repago a la deuda. Cuando a alguien le va bien, un deudor que le va bien puede pagar, un deudor que le va mal no va a pagar. Los griegos pueden haber sido todos los bilfarradores que querramos, pero hay que darles que salgan del hoyo para que paguen. Eso es lo más lógico. Están haciendo lo contrario, lo quieren hundir. Van a hacer la quiebra si es que no se les ayuda. Es bien obvio, eso se da a todos los niveles. Y lo curioso es que cuando uno habla con europeos individuales, todo el mundo lo entiende, pero a nivel político no logran traducirlo en una acción colectiva. Entonces, ahí hay problemas. Pero igualito los países siguen comprando aunque les pueda ir mal, o sea, algo de mercado va a haber. Los chinos, en cambio, es una cosa muy diferente, pero China es un imperio, ¿no? Y este imperio quiere de todas maneras readquirir su lugar en el mundo. Entonces ellos van a arreglar sus problemas. Puede ser que no crezcan al 10, crezcarán al 7 o al 8, pero los chinos, si hace falta, van a hacer una reflación interna, van a tomar medidas anticíclicas, y a China le vamos a poder seguir vendiendo. Yo creo que bien. Entonces los chinos nos van a ayudar esta próxima década. Y luego tenemos al lado a un gran vecino, que es un continente, al cual le prestamos poca atención, que es Brasil. Pero nosotros en Brasil tenemos una carretera que nos une, que es la Interoceánica Sur. No hablemos del norte y del centro, que en algún momento cundirán, pero el sur ahí está. Y hay muy poco movimiento todavía. Yo creo que ese va a ser el gran mercado de estos próximos 10 años. Los brasileños del oeste brasileño necesitan un montón de cosas que nosotros tenemos, comenzando por piedras. En la Amazonía brasileña no hay piedras, en la Sierra Peruana abundan las piedras, mandémosle piedras, se necesitan piedras para construcción. Entonces, claro, las piedras son pesadas, ¿cómo se les transporta? No es que sea tan fácil tampoco, pero el hecho de que Brasil es nuestro gran mercado. Los brasileños, por suerte, nos quieren comprar, también nos quieren vender, pero en fin, ahí hay mucho por hacer. Ahora, todo esto requiere un poquito de arte. Necesitamos secuenciar el mercado externo con el interno. Felizmente tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se ha estado modernizando, en el cual se ha hecho una transición que no está completa todavía, pero está en camino, de un ministerio dedicado a no gastar a un ministerio dedicado a que se gaste bien. Eso es un proceso de cambio de cultura corporativa que toma su tiempo, pero claramente está en proceso. Y entonces es de esperar que estos próximos años esto cunda, se complete, y entonces tengamos un aparato público que es capaz de ejecutar bien, que es capaz de colaborar con las regiones y las provincias para que la inversión pública cumpla su rol, lo cual va a ser posible entonces tener un secuenciamiento razonable entre la expansión del mercado interno y lo que nos pueda proveer el mercado externo, sobre todo China y Brasil, y bueno, lo que de Estados Unidos y Europa. ¿Qué podemos decir de políticas estables y previsibles? ¿Qué es el otro gran elemento? Bueno, esto depende de nosotros mismos, ¿no es cierto? Aquí no hay ninguna magia. Podemos hacer lo que querramos hacer.
Lo bueno es de que hemos aprendido buena parte de la lección. Se comenzó con políticas estables en 2003-2004, ya llevamos 10 años y lo hemos seguido manteniendo. No significa que las políticas no deban cambiar, significa que hay que hacerlas cambiar gradualmente, con preanuncio para que no haya sorpresas. La estabilidad no implica inmovilidad. O sea, hay una gran diferencia en una cosa rígida que nunca cambia y una cosa sensata, flexible, que cambia previsiblemente porque tiene sentido cambiar. Entonces creo que hemos aprendido eso, pero nos falta todavía ejercitarlo un poquito. Todavía pensamos que la inmovilidad es igual a la estabilidad, no es lo mismo. Entonces, pero andamos por buen camino, pienso yo, en ese sentido, y hay razón para tener cierto optimismo, sobre todo porque también se sabe algo ya del comportamiento anticíclico, que es el que vamos a necesitar para secuenciar bien el mercado interno y externo. Ahora, hay un gran desafío, que son los conflictos sociales, que están todos los días en los periódicos, ¿no es cierto? Si no logramos abordar eso y abordarlo bien, sí vamos a tener un problema. Porque lo que nos puede cargar el crecimiento es que estemos todos enfrentados los unos contra los otros. Si vamos a un país lleno de conflictos, al final nosotros mismos y los de afuera van a decir, bueno, en el Perú no hay forma de operar porque todavía hay gente que se pelea todo el tiempo. Entonces, ¿de dónde viene esto y qué se puede hacer? Para mí que ha habido un cambio sociológico muy importante, que es que los peruanos durante mi vida hemos transitado de ser súbditos del gobierno de turno a ser ciudadanos propietarios de ese gobierno. Yo crecí en la época del general Odría, que era donde yo recuerdo una persona relativamente simpática, pero yo recuerdo que, bueno, éramos súbditos. El general Odría decidía lo que a él le parecía, seguramente con algunos que lo asesoraban y lo ayudaban, y los demás obedecíamos, o más o menos. No había la noción del ciudadano que elegía, que votaba y que pedía cuentas. Hoy día tenemos toda la costumbre de que nuestros gobiernos, no importa quiénes sean, les pedimos que nos rindan cuentas. Elegimos, votamos, y estamos de acuerdo o no de acuerdo, pero es una actitud totalmente diferente. Ahora, cuando hay ciudadanos conscientes, tenemos opiniones, no todos opinamos igual, opinamos algunos a favor, otros en contra. El tema es, cuando esa diferencia, ¿cómo la manejamos? Entonces ya hemos hecho la transición de súbditos a ciudadanos, no hemos hecho todavía la transición completa de cuando somos ciudadanos y no estamos de acuerdo, buscar formas de conciliación, formas de poner de acuerdo, formas de negociación, formas de prevención de conflictos, formas de solución de conflictos. Hay mucho que hacer, pero también estamos madurando, ya nos estamos dando cuenta que pelearse y ganar o perder en lugar de ganar a medias y ponerse de acuerdo para que todos ganemos, que siempre hay posibilidades de un win-win, que no es cuestión de que o me matan o yo mato, no, hay que encontrar forma de convivir. Creo que eso ya está cada vez más claro. Y entonces, yo en eso soy optimista, ¿no? Vamos a pasar, creo yo, algunos periodos todavía críticos, pero hay mucho en camino que hace pensar de que vamos a salir de todos estos enfrentamientos cada vez mejor, cada vez con más experiencia de cómo ponernos de acuerdo amigablemente, cómo respetar de que hay diferencias. Yo puedo estar en desacuerdo con alguien y puedo respetar también y defender su derecho a estar en desacuerdo conmigo y saber de que hoy día yo puedo predominar y otro mañana será algún otro. Uno no siempre tiene toda la razón, de manera que este tema de convivir creo que es el gran desafío de esta década, pero tengo confianza que vamos a salir bien. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Lo pongo como epílogo, yo creo que sí podemos. Sí podemos llegar al 2021 con otra década buena. ¿A qué tasa podemos crecer? Bueno, esto es mucho más difícil. Hoy día estamos más o menos en $10.000 per cápita en poder adquisitivo constante, ¿no? Y en 2021, ¿a dónde podemos llegar? Miren, aquí hay un rango de posibilidades. Yo creo que el mínimo que vamos a crecer en promedio es 5% agregado, que es más o menos 3% per cápita. El máximo no creo que hagamos más de 8% en promedio en 10 años. Si creceríamos 8% promedio, nuestro per cápita sería casi duplicado, pasaríamos a $19.000 per cápita. Eso es un montón. Casi duplicación en 10 años. Creo que tal vez 50% a $15.000 es un poco más razonable. Que crezcamos 6% los próximos 10 años,
creo que no nos quejaríamos. Yo había pensado de repente pedir que levanten la mano a ver quién quería actuar, pero de repente es muy complicado con tanta gente presente. Yo personalmente me daría por satisfecho si crecemos un 6% del promedio de esta década, yo estaría bastante contento, no sé qué opinan ustedes. En fin, en esto estamos. Les agradezco mucho por vuestra atención y estoy a vuestras órdenes para cualquier pregunta. Ya hay preguntas, miren qué bien. Pero ¿cómo se hacía preguntas si no sabían lo que iba a decir? Mayores inversionistas procedentes del país sureño, Chile, Exor Agricultura y otros. Mercado, si habrán campo laboral de recursos humanos nacionales, ¿cómo afecta nuestra economía en base a gananciales? Bueno, supongo que aquí la pregunta es si la inversión externa, en este caso la chilena, nos ayuda y en qué forma nos ayuda. Bueno, por cierto, siempre pueden haber inversiones buenas e inversiones malas, pero yo diría en general, si el tema es, uno habla en agregado. Chile tiene algunas experiencias y habilidades que nosotros estamos recién adquiriendo. Para uno son un país bastante más avanzado en técnicas agrícolas. Y tiene una falta de tierras. Entonces, si vienen chilenos a ocuparse de la industria de la vid, las uvas, para hacer vinos, y se van a Piura, donde se están yendo, se van a Ica, donde se están yendo, es una cosa muy positiva, porque traen técnicas, traen capacidad de gestión, traen mercados, nos enseñan cómo hacer las cosas, nos enseñan el sentido que el país las hace, nosotros vamos y miramos, o sea, nos copiamos de lo que están haciendo ellos y rápidamente, somos gente que aprende rápido, nos apropiamos de la tecnología, nos sirve el conocimiento. Entonces, eso es muy bueno. Tenemos mucho. El Perú tiene mucho más tierras agrícolas buenas que Chile. O sea, que vengan a trabajar acá en buena hora. Claro, y luego dan empleo, sobre todo en agricultura. Entonces, yo lo veo muy bien. Ahora, compran los mercados WOM, que nosotros también podemos manejarlos, un poco más dudosos, pero por ahí nos enseñan los marketing. Por ahí WOM se vuelve más activo, por ahí finalmente WOM se integra a una cadena multinacional sudamericana y acaban exportando productos peruanos a Venezuela o a Ecuador o a donde sea como parte de la multinacional chilena, puede dejar un saldo positivo correctamente deseable. Entonces, en el mundo de hoy, en todas maneras, como Estados Unidos y Europa van a estar con problemas, en que trabajemos con amigos, socios y colegas de países vecinos de América Latina es una buena cosa, nos va a fortalecer. Entonces yo lo vería bien. A ver, ¿por qué no crecer en competitividad en el mismo ritmo que el crecimiento económico? Inversión en tecnología y desarrollo, divorcio entre la empresa y la universidad, que incluye a los colegios profesionales. Pero este es un desafío muy interesante. ¿Cómo hacemos para que se unan la capacidad pensante de las universidades y los colegios profesionales con la empresa? Yo creo que no hay casi ningún país que ha logrado resolver esto bien. Los franceses tienen su estilo, los americanos tienen el suyo, los japoneses lo hacen de otra manera, los coreanos de su manera, los israelíes a otra manera. Cada uno tiene su estilo especial de juntar estas cosas. Uno puede tratar de importar algunos modelos, financiamiento, asociaciones, y resulta que nunca los injertos funcionan muy bien. Yo creo que para mí aquí hay un desafío, y hay que ver cómo se resuelve. Algunas universidades privadas tienen alguna ventaja porque hay empresarios detrás de eso, entonces buscan aprovechar, pero resulta que los intelectuales somos gente muy difícil. Pensamos lo que pensamos, tampoco estamos muy dispuestos a que luego alguien se apropie nuestras ideas. Entonces aquí hay un reto real. No tengo una respuesta buena, es una pregunta excelente, me la voy a guardar aquí en separado para pensarla un poquito. A ver, dice otra, ¿no cree usted que para lograr la inclusión social sería bueno cambiar las relaciones de propiedad capitalista, tal como lo señalaba el amado doctor José Carlos Mariatti, es decir, construir un Perú socialista? A ver, alguna experiencia tenemos de algunas cosas. Sabemos de que necesitamos tener un sistema en el cual hay mucha apertura para las iniciativas. Cada uno debe poder hacer lo que le anima y lo cual le parece bien, porque si no, se generan tensiones sociales que finalmente revientan. Las dictaduras no aguantan. Entonces,
No importa si sean socialista, capitalista, derecha, izquierda, las dictaduras duran un tiempo y luego revientan. Todas. Y la última que está reventando en este momento es la de Siria, que se está dando la mugre mutuamente un montón de muertos, a pesar de que aguantaron 30 años, pero ya están reventando, ¿no? No sabe bien qué le va a pasar al señor Chávez, y van en una dictadura suave, pero ahí parece que San Pedro tiene una cita con él, lo está por llamar pronto, entonces también va a pasar a otra época. Entonces, en fin, estas cosas son cosas raras. Entonces, yo creo que la pregunta más bien es cómo generamos un desarrollo económico que genera equidad, en la cual hay participación amplia, en la cual cada uno puede tener la parte que quiere y que desea tener, y en la cual no hay restricción a los logros, a que cada uno se realice lo máximo. Ahora, eso involucra, entre otras cosas, que todos podamos tener propiedad de capital productivo. Y eso pasa por ahorros, sistema financiero y sistema de propiedad, por cierto. Y que no haya discriminación. Por eso yo pienso que parte de lo bueno de las AFPs es de que nos volvemos todos propietarios de un pedazo de lo que es el stock de capital del país. Claro que eso no debe ser todo lo que tenemos. Nada impide de que tengamos también propiedad individualmente, directamente individualmente. Nada debería impedir de que seamos todos sujetos de crédito. Ahora, ese tema del sujeto de crédito es uno que me ocupa profesionalmente estos días, porque con el sujeto de banco es un tema que me preocupa. Creo que necesitamos democratizar bastante más el crédito. Pero el Perú está avanzando, tal vez no a la rapidez que todos querramos, pero sí se está avanzando. Este también es un tema del cual se conoce poco, difícil de cómo hacerlo. Pero por eso tenemos que ir. Ahora, las relaciones de propiedad capitalista. Hay algunos aspectos en los cuales creo que... Uy, más preguntas. Bueno, en las cuales sí creo que tiene que haber una evolución. Tal vez el caso más palpable, más dramático, en el cual hay un choque de civilización, un choque de visión, son estos conflictos mineros. Un conflicto minero realmente pesado, complicado, es el que se enfrenta, y no digo que lo tengamos, pero vamos a ver un paradigmático, sería que se enfrenta una empresa que lo único que quiere es sacar el mineral, con una comunidad al lado que quiere que se le respeten sus derechos, y que piensa que el mineral está debajo de algún un cerro que es una divinidad. Ahí hay choque de civilizaciones, ¿no es cierto? Para uno ahí hay oro, para el otro ahí hay un dios. ¿Cómo se concilian esas cosas? ¿No? Entonces, felizmente no se tienen esas situaciones extremas por lo general, pero lo que tenemos que buscar justamente es que en esos casos donde hay intereses claramente contrapuestos, encontremos soluciones vivibles, justas y evolutivas, porque esas cosas no se resuelven de la noche a la mañana, se resuelven en la vida y viviendo y conviviendo. Y al final, para que todo el mundo, todos los stakeholders, todos los que de alguna manera tienen vinculación al tema, tengan un beneficio de lo que hay ahí. Y creo que ese es parte del desafío. Yo hablaba antes de que el desafío de los conflictos sociales. Es parte de esta historia, de que lo que es el recurso natural del Perú, en el sitio más amplio, se puede usar para el beneficio compartido de todos. Y para eso hay muchas soluciones. Tenemos que tener la iniciativa de encontrar aquellas que para nosotros funcionen. Mezcla de propiedad, participación, accionariado difundido, que la comunidad sea partícipe de utilidades, impuestos, regalías, todos son mecanismos que suben para que finalmente haya un compartir de los beneficios. Creo que si logramos eso, vamos a haber logrado lo que la persona que preguntó esto quería, que tengamos una sociedad más amigable, más vivible y más que los beneficios se comparten mejor. A ver, si hubo un extraordinario crecimiento económico, ¿por qué el Perú está primero en tuberculosis en América Latina y último en educación en América Latina? Bueno, supongamos que las cifras sean correctas, estas mediciones siempre son un poco cuestionables, pero supongamos que así fuera. Bueno, tenemos tarea por hacerlo. O sea, que hayamos crecido bien no significa que esté todo resuelto, ni mucho menos. Algún avance ha habido, algunas cosas no se han hecho. Si el señor Gates dice que ya no quiere financiar más nuestro programa de erradicación de tuberculosis resistente, porque ya tengo $10.000 per cápita de ingreso, caramba, realmente da bronca, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos estuvo acá, en los 10 últimos años se ha avanzado algo en erradicar eso. Hay mucho por hacer. Claramente hay cosas que hacer en educación, no hay ninguna duda. Aquí está el Colegio Profesional de los Educadores, ¿no es cierto?
ustedes tendrán su punto de vista. Hay mucho por hacer. En salud hay mucho por hacer. No hay ninguna duda. Hay mucho por hacer en violencia. Hay mucho por hacer por el derecho de la mujer. Hay mucho por hacer en respeto mutuo. Ahora, yo lo único que digo, todo eso es cierto. Pero si uno habla con los jóvenes peruanos del exterior que quieren volver acá, es porque hay mucho por hacer. Que cada medalla tiene dos lados, ¿no es cierto? Hay mucho por hacer. Pero qué bien que haya tanto por hacer, tenemos misión. Qué aburrido sería si esto fuera Suecia y no habría nada que hacer. Los suecos tienen el problema que no hay nada que hacer, entonces se suicidan. Entonces, ¿no es cierto? No quiero exagerar, pues no, pero sí, la tasa desafortunadamente de suicidio es muy alta. Porque es muy aburrido. Aquí no hay aburrimiento. Aquí sí metemos algo para entretenernos. A ver. ¿Cuál es el nivel adecuado de reservas internacionales que el Perú debe tener? Nunca hay suficientes. Nunca hay suficientes. El tema de reservas no es de que tenga una meta de reservas. La intervención de política monetaria del Banco Central tiene que ver con qué pasa con la tasa de cambio, cuánta fluctuación hay y qué es importante para un sano desarrollo del sector real. Es un instrumento para otra cosa. Ahora, cuando hay crisis, siempre le va a faltar unos recursos. El banco en el 2008-2009 vendió un montón de reservas, pero tenía para venderlas. Cuando yo estaba en el directorio del banco teníamos menos de lo que en esa época se vendió. ¿Por qué? Porque entre tanto se acumuló más. No sabemos dónde está el límite correcto. El que quiere calcularlo seguramente está equivocado, por más cálculos técnicos que haga. A ver, si tenemos 10 veces lo que tenemos ahora, ¿será demasiado? Bueno, no sé, yo supongo que tal vez sí. Pero dentro de los márgenes normales, no hay una meta que uno pueda definir técnicamente. Bueno, no creo que la haya. Estoy dispuesto a oír opiniones contrarias. Entonces, más bien lo que sí es importante es que la tasa de cambio no se vuelva un obstáculo al crecimiento productivo. Además, estas cosas cambian mucho. Hoy día entra capital, pasado mañana sale, y todo es muy difícil saberlo. A ver, ¿existe un nuevo orden mundial en la economía mundial? Yo creo que sí lo hay. Es un orden de desorden, porque hay estas cosas. Yo creo que hay un repudio de la macroeconomía sensata. Ha habido de tantos años buenos que se ha olvidado de que puede haber crisis, entonces se ha repudiado lo que Keynes formalizó, que fue toda una hazaña de que en los años 30 él pudiera sintetizar qué pasaba en la economía en recesión, depresión, desempleo. Como no hubo eso por mucho tiempo, la gente construyó otras formas de explicar el mundo y entonces eso fue olvidado. Entonces gente como Krugman, que son keynesianos tradicionales, se le lee en New York Times y a algunos nos gusta lo que dice, pero en general no tiene mucho impacto. Y eso es lamentable, es un nuevo orden conceptual de la economía. Yo creo que es muy dañino. Ojalá se despierten los gobiernos a tiempo y no tengamos que seguir pagando al pato esas cosas. Disculpen si soy así indefinido al respecto, pero en eso sí tengo opiniones muy determinantes. A ver, ha crecido la economía peruana con exportaciones de materias primas y poco valor agregado, que nos lo traen con tecnología que aquí nos aprovechamos. ¿Por qué no crean en el Ministerio de Tecnología e Innovación y manejamos mejor nuestros recursos en proyectos productivos de punta, con un plan estratégico con talentos calificados, con capacidad de gestión? Los colegios profesionales deben ampliar su rol concertado y fortalecer sus instituciones con una autocrítica renovadora, asumirnos integrantes comprometidos y una visión de futuro sostenido y armonioso. Bueno, a mí me parece muy bien lo que aquí este señor propone. Además dice ese economista muy bien. Lo uno no decide hacer lo otro. O sea, no hay razón para abandonar la minería. Lo que hay que hacer es la minería y otras cosas. No hay que decirle de que descansar sobre que estamos extrayendo materia prima. En la medida que lo mejor que podemos hacer en este momento es extraerla y venderla, en buena hora. Pero si la podemos transformar, en mejor hora todavía. Estas son cosas que son conjuntivas. La conjunción y no es la alternativa o. No es minería o otra cosa. No, es minería y otra cosa. Entre otras razones porque ahí hay recursos. Eso genera impuestos, eso genera empleo, genera aprendizaje, genera muchas cosas. Cada vez mejor. Y entonces hay que irle sacando la ventaja. Eso se da a pocos.
Entonces, yo estoy de acuerdo, todo esto hay que empujarlo. Y un ministro del Ministerio de Tecnología podría ser muy útil. En algún momento hubo esa propuesta de hacerlo, no se ha implementado, hay que ver en los próximos años qué se hace. Y que los talentos, colegios profesionales puedan hacer cosas, absolutamente. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer. De hecho, hoy día el reconocimiento en el Perú de la importancia de la tecnología es mucho mayor de lo que había hace 10 años o 20 años. Así como va a venir un momento de la exportación no tradicional, va a venir un momento de la tecnología. Nos estamos volviendo más adultos, más maduros, más sabios. Y parte de la sabiduría es saber de que uno aprovecha la tecnología, aprovecha los conocimientos humanos. Vamos para allá. Aquí nomás. ¿No creen que el modelo puede agotarse debido a que depende solo de exportaciones promocionales o primarias? ¿Cuál debe ser el giro y qué debe hacer en el largo plazo para darle sostenibilidad a la economía peruana? Bueno, aquí hay una cosa interesante. Yo crecí en la época en la cual uno pensaba de que la importación de materias primas tenía baja tecnología y que había una diferencia muy grande cualitativa entre lo que era minería o agricultura y lo que era industria. Lo que he estado viendo a través de los años es que en realidad esos sectores han cambiado, sobre todo la agricultura. La agricultura moderna no tiene nada de parecido a la agricultura antigua. Y el nivel de tecnología que entra en la producción de uvas, o la producción de espárragos, o la producción de pimiento piquillo, con computadoras que miden cuánta agua se pone, cómo exactamente se riega, cómo se fertiliza. Miren, ahora hay inclusive una nueva tecnología que viene los satélites. Resulta que un satélite de ahí arriba puede mirar y puede ver cuán uniforme es el riego de un fondo. Resulta que parece de locos. Parece que el color de las plantas según un espectro que el ojo no distingue, pero la cámara sí, puede ver en qué medida en un fondo de 50 hectáreas una parte está bien regada y otra no está bien regada. Entonces es posible hoy día de un satélite decirle a un propietario de un fondo: oiga señor, riegue en este cuadrante porque a este le falta agua, pero el otro aquí te le agua porque está regada demasiado. Eso cambia la tecnología. Y eso es altamente sofisticado. Porque vamos a considerar que eso es diferente cualitativamente en una fábrica en la cual se hacen botones. Los botones no ha habido cambio de tecnología en mucho tiempo, pero la botonería es en la industria, lo otro es agro. Entonces, yo creo que hoy día lo que importa es cuánto contenido tecnológico tiene. Eso ha cambiado drásticamente. En minería está pasando lo mismo. Todas estas disputas que tenemos tienen en el fondo que ver con cómo usamos mejor tecnología para hacer que los resultados de la mina sean más aceptables para los que viven al lado. Entonces, la tecnología última tecnología minera permite convivir agricultura y minería, cuando la tecnología anterior no lo permitía. Entonces, necesitamos una minería realmente última generación, no una anticuada. Y si no la necesitan, hagamos una nueva generación, inventemos lo que hay que inventar para que la minería conviva con los ciudadanos que quieren estar al lado. Entonces, yo creo que el tema realmente es cómo se aplica el conocimiento humano ingenioso a la solución de estos problemas. Y eso es indistinto del sector. Miren ustedes, a ver, otro ejemplo, y con eso tengo. El soroche. El soroche es un problemón. Uno va a las alturas y le da soroche. Los turistas con soroche tienen problemas, pero queremos que vengan al Cusco. Solución tecnológica: hoteles que tienen cuartos con oxígeno. ¿A alguien se le ocurrió que no había razón si un avión podía tener oxígeno climatizado? Porque no podía haber hoteles climatizados. Ya en Cusco hay varios. Miren, a alguien se le ocurrió, no sé quién fue, pero ahí hay aplicación de tecnología al turismo, una tecnología moderna, porque tú sabes que cuando se llegan las ventanas, hay un montón de cosas para que ese cuarto retenga su nivel de oxígeno, ¿no? Entonces, hay soluciones así. El hecho es de que yo creo que uno piensa todas estas cosas. Tenemos retos para esta década, pero tenemos capacidades. Nos hemos vuelto mejores tecnólogos, mejores gestores, más cumplidos, no más ingeniosos, siempre hemos sido muy ingeniosos, hemos sido un pueblo de cine muy ingenioso. Estamos usando el ingenio más ordenadamente, con más propósito, y sobre todo nos hemos vuelto dueños de nuestro destino. Eso es lo más importante. El ser ciudadanos es ser dueños de nuestro propio destino. Eso es una maravilla. Con eso podemos ir muy lejos. Sí, yo me voy de aquí muy optimista. Yo creo que nos vamos a volver a encontrar, ojalá, el colegio el año 2021
convoque de nuevo a esta comitiva, vengan todos ustedes, estemos todos acá, yo voy a estar sentado ahí escuchando a algún joven que nos diga alguna sabiduría en ese momento. Yo no voy a estar en condiciones de dar ningún discurso en ese momento, pero en fin, y que veamos que las cosas han ido bien. Les agradezco a ustedes.